los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un top 3 sobre suegras que les arrebataron los hijos a sus nueras. Espero que os guste este vídeo. En la Rusia de 1754, la corte era un nido de intrigas donde los sentimientos no tenían lugar. Catalina la Grande, entonces una joven gran duquesa, acaba de pasar por un parto agotador de 9 horas. Pero en lugar de recibir a su hijo en brazos, lo que vivió fue una escena de pesadilla que marcaría su odio hacia la emperatriz Isabel I para siempre. Apenas el pequeño Pablo dejó el vientre de su madre, la emperatriz Isabel entró en la habitación. Sin mediar palabra y sin un gesto de consuelo y sin permitir a Catalina siquiera tocar al bebé, tomó al niño en sus brazos y se marchó. Isabel no estaba dispuesta a dejar la educación del futuro zar en manos de una extranjera. La emperatriz, que no había tenido hijos, quería al niño para ella sola, para moldearlo a su imagen y semejanza. Catalina se quedaría sola, abandonada en una cama empapada y fría, sin que nadie la atendiera durante horas. Mientras Isabel celebraba el nacimiento con fiestas y cañonazos, la madre biológica lloraba en la oscuridad de su cuarto. Durante semanas, Catalina solo pudo ver a su hijo a través de una puerta entreabierta o con el permiso estricto de la emperatriz. Isabel encerró al pequeño Pablo en una habitación a 30 grados de temperatura, envuelto en pieles de zorro, asfixiándolo en un entorno que ella consideraba como protegido. Este acto de crueldad no solo fue un robo maternal, fue un movimiento político. Isabel quería anular a Catalina, convirtiéndola en una simple herramienta de reproducción y quitarle cualquier rastro de poder emocional sobre el heredero. Lo que Isabel no calculó es que ese dolor transformaría a la joven Catalina en una mujer de hielo. Este vacío que dejó el robo de Pablo fue llenado por una ambición desmedida. Catalina entendió que en Rusia, si no tenías el poder absoluto, te lo quitaban todo, incluso a tus propios hijos. Años más tarde, cuando Catalina se convirtió en la gran zarina, muchos recordaron aquel día, una lección de frialdad que terminó dando origen a la gobernante más implacable de la historia rusa. La historia de los Romanov es un ciclo de traumas que se repiten. Años después de que a Catalina la Grande le arrebatasen a su propio hijo, ella no mostró compasión cuando se convirtió en suegra. Cuando su nuera, la joven Sofía Dorotea de Württemberg, dio a luz al futuro Alejandro I, Catalina hizo exactamente lo mismo que habían hecho con ella. Entró en la habitación y le robó al bebé. Para Sofía Dorotea fue un golpe devastador. Ella venía de una familia alemana muy unida y no entendía la frialdad de la corte rusa. Catalina no solo se llevó a su primer hijo, sino también al segundo, Constantino. La zarina instaló a los niños en sus propios aposentos y prohibió a Sofía el intervenir en cualquier decisión sobre su crianza. Si Sofía Dorotea quería ver a sus hijos, tenía que pedir una audiencia privada, como si fuera una extraña. Catalina justificaba este robo diciendo que Sofía Dorotea era demasiado blanda y que solo una verdadera zarina podía formar a los futuros emperadores. Pero la realidad era aún más oscura. Catalina quería borrar la influencia de los padres para que los niños le fueran leales solo a ella. Mientras tanto, Sofía Dorotea se hundía en el dolor, viendo cómo sus hijos crecían llamando mamá a su abuela,
mientras a ella apenas la conocían. Sin embargo, este robo fue lo que forjó el carácter de acero de Sofía Dorotea. En lugar de hundirse, decidió que si no podía ser madre a tiempo completo, sería la mujer más perfecta y culta de Rusia. Se dedicó a estudiar a las artes y a la política en las sombras, preparándose para el día que Catalina ya no estuviese. Al final, este duelo de titanes creó una brecha familiar que duraría décadas. Catalina la Grande pensó que robando a los niños aseguraba el futuro del imperio, pero lo que realmente hizo fue crear a su mayor rival. Sofía Dorotea aprendió la lección más dura de Catalina, que en el trono de Rusia el amor es una debilidad y el control es la única forma de sobrevivir. Cuando la joven Sisi se casó con el emperador Francisco José, todo el mundo pensaba que estaban viviendo un cuento de hadas. Pero su suegra, la archiduquesa Sofía, tenía otros planes. Sofía era la mujer más poderosa de la corte de Viena y consideraba que Sisi era tan solo una niña irresponsable. Por eso, cuando nació la primera hija de Sisi, ocurrió algo que destrozó el corazón de la joven emperatriz. Sin pedir permiso y usando su autoridad de hierro, la archiduquesa se llevó al bebé nada más nacer. Instaló a la recién nacida en sus propios aposentos y le puso su propio nombre, Sofía. Sisi, que apenas tenía 17 años, se encontró con que no podía tratar ni cuidar de su propia hija sin el permiso de su suegra. La archiduquesa Sofía decía que Sisi era demasiado infantil como para criar a una archiduquesa de Austria. La situación se repitió con su segunda hija y con el heredero Rodolfo. La archiduquesa Sofía controlaba todo, desde qué comían sus nietos hasta cómo se vestían. Sisi era tratada como una extraña en su propia casa. Esta humillación constante fue lo que provocó que Sisi empezara a huir de la corte, cayendo en depresiones y obsesionándose con su belleza, que era lo único que su suegra no podía controlar. El momento más trágico ocurrió cuando Sisi, en un acto de rebeldía, obligó que sus hijas viajasen con ella a Hungría. Allí, la pequeña Sofía enfermaría y acabaría falleciendo. La archiduquesa utilizó esta tragedia para destruir psicológicamente a Sisi, culpándola de la muerte de la niña, quitándola definitivamente el control sobre sus propios hijos. Esta guerra fría entre suegra y nuera cambió la historia del imperio. El robo de sus hijos convirtió a Sisi en una emperatriz ausente y rebelde, mientras que la archiduquesa Sofía se aseguró de que el príncipe heredero, Rodolfo, creciese bajo una disciplina tan cruel que terminaría en tragedia. Al final, en este duelo de poder, no hubo ganadoras, solo una familia rota y un imperio que empezaba a desmoronarse. Bueno amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que os hayan gustado estas 3 pequeñas historias. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra robo, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. También quisiera saber si conocéis más casos como estos. Aparte de que quisiera agradecer a María José Díez su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.